Hey, muy buenas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, diría Sergio. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en función a la hora que nos veáis, porque cada uno lo puede ver a la carta, ¿verdad, Cecil? Muy buenos días. Sí, y tan que sí. Bueno, otra vez estamos aquí. Gracias, Sergio, por darme esta maravillosa oportunidad de poder hacerte estas preguntas que tenemos. Y estamos aquí con Sergio Cebolla. Mi nombre es Cecilia Coviella. Represento a Docentes por la Verdad. Y queremos hacerle preguntas con este nuevo estado de alarma. Hoy es día 27 de octubre del 2020 y el domingo este pasado, han decidido los políticos hacer un estado de alarma y, bueno, a ver en qué nos beneficia o nos perjudica esta decisión, ¿no?, política. ¿Qué te parece, Sergio? Bueno, en líneas generales, este estado de alarma tiene poco que ver con el que se decretó en marzo. Este estado de alarma es una herramienta jurídica que está utilizando los diferentes gobiernos, el gobierno de España y los diferentes gobiernos de las comunidades autónomas, debido a los problemas jurídicos que estaban teniendo por la limitación y suspensión de derechos fundamentales y libertades públicas, por la necesidad de ratificación por parte de los tribunales superiores de justicia de las distintas comunidades autónomas. Entonces, como ya en Madrid tumbaron la decisión de confinar Madrid Capital y varios municipios, pues sí, el gobierno se vio obligado a decretar estado de alarma en Madrid Ciudad y en varios municipios del entorno de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y debido a que las comunidades autónomas querían decretar un toque de queda y restringir los derechos fundamentales, pues le han solicitado al Gobierno de España esta herramienta jurídica, que es el decreto de estado de alarma, con el objetivo de poder suspender los derechos fundamentales y las libertades públicas o limitar. Están suspendiendo en la práctica, más que limitar, porque si entre las 10 de la noche o las 11 de la noche y las 6 de la mañana yo no puedo salir de mi casa, no me puedo mover, no me puedo reunir, no puedo hacer absolutamente nada, más allá de cosas tasadas, eso se llama suspender nuestros derechos fundamentales y nuestras libertades públicas, no limitarlos, porque si el limitarlo, yo puedo hacerlo todo menos esto y esto, pero es que esto es al revés. Tú no puedes hacer nada salvo esto y esto, se llama suspender. Y tendrían que haberlo hecho a través del procedimiento de estado de excepción, ¿vale? O estado de sitio. Entonces, debido a que están utilizando una herramienta constitucional errónea, a mi criterio jurídico, pues tiene que ser objeto de impugnación, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la práctica en que afecta a los docentes este estado de alarma, pues afecta que, si bien en las casas no podemos estar más de 6 personas y que seamos convivientes, en los centros educativos pues pueden estar reunidos todos los alumnos y todos los docentes. Es decir, vamos a tener que ir, como decía una amiga nuestra, decía, bueno, pues vamos a tener que ir a celebrar la fiesta de Navidad, vamos a tener que celebrarla a los colegios, porque allí sí nos podemos reunir, ¿sabes? Claro. Allí nos podemos reunir. Perdona. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en la práctica nos afecta a lo que son la salida de los municipios, la salida de las comunidades autónomas y en función de cómo cada comunidad autónoma organice esas restricciones. Es decir, ahora mismo lo que dice el Real Decreto de Estado de Alarma, que ha publicado el domingo, es que entre comunidades autónomas no se puede trasladar, que las reuniones en los domicilios o sitios privados no puede haber más de 6 personas que no sean convivientes y que no se puede salir a la calle a partir de las 10 o las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana en función de cada comunidad autónoma, ¿no? Y que no es necesario que cada comunidad autónoma pueda establecer, no es necesario que cada comunidad autónoma tenga que pedir autorización judicial para esas medidas, sino que ya tienen patente de corso, ya tienen cheque en blanco para poder restringir, limitar, suspender nuestros derechos fundamentales con el único requisito que cada 15 días tiene que pasar por el Congreso de momento, porque el Gobierno pretende cambiarlo y quiere que tengamos un decreto de estado de alarma hasta mayo del año que viene. Es algo absolutamente
una locura, una auténtica locura. Entonces, a los docentes les va a afectar como al resto de los españoles y en función de la comunidad autónoma que esté cada uno. Pero que la situación docente no se va a paralizar. Esto... Y en función de cada comunidad autónoma. Sí, pero entiendo, no sé si lo he entendido bien, pero entiendo que entonces, por ejemplo, esa comunidad autónoma, si decide algo contrario a lo que se ha dicho en España, o sea, a nivel estatal, a nivel de Estado, ¿lo van a dejar como legal? ¿Es legal eso? Claro, es que el decreto de estado de alarma lo que dice es que se decreta de estado de alarma en toda España y que las autoridades competentes para establecer los términos de los decretos de estado de alarma son las comunidades autónomas, ¿vale? O sea, las competencias se delegan en las comunidades autónomas y todo lo que hagan, siempre que cada 15 días se convalide en el Congreso, pues tiene patente de corto y cheque en blanco para hacer lo que quieran. Se convalide quiere decir que, por ejemplo, de aquí 15 días tienen que presentarlo y si el Estado dice que sí, tiran para adelante y si dice que no... Si los congresistas que están en el Congreso de los Diputados dicen que sí a continuar con el estado de alarma, continuará, y si dicen que no, no continuará. Es decir, tiene control parlamentario. Es un control parlamentario, una garantía parlamentaria. No sé si me gusta lo que estás diciendo, pero bueno. Es el único control que hay en la Constitución previene. Salvo lo que vamos a hacer nosotros, que es recurrir a impugnarlo y recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vale, eso también quería preguntar. ¿Se puede? ¿Hay una posibilidad de impugnar esto? A ver, los antecedentes de impugnaciones de decretos de estado de alarma, hay dos antecedentes. Cuando en la época de Zapatero y Pepe Blanco los controladores fueron militarizados por una huelga brutal y salvaje, hubo un decreto de estado de alarma y después el siguiente fue el de marzo. Es decir, que solo hay dos antecedentes. Según el posicionamiento del Tribunal Constitucional y el posicionamiento del Tribunal Supremo sobre esos dos, entienden que no se llaman leyes, no se forman como leyes, no se nombran como leyes, sin embargo, son actos con fuerza de ley y no son susceptibles de control por parte de los jueces, salvo la vulneración de derechos fundamentales y salvo la impugnación que vamos a hacer nosotros para poder recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿vale? Por vulneración de derechos fundamentales. Entonces, como acto, la impugnación como norma no es susceptible de control según la jurisprudencia actual. También hay que decir que los tiempos han cambiado. Es decir, que solo hay dos antecedentes. El Tribunal Supremo tiene una oportunidad muy buena para admitir que los tiempos han cambiado y que ese acto de Real Decreto Ley tiene que ser susceptible de control por jueces. Si no, estamos si un juez no puede controlar a un político y el poder no frena al poder, pues eso se llama en la ciencia política una dictadura, en la práctica. Bueno, de hecho estamos en una dictadura, ¿no? Estamos en una dictadura encubierta. En una dictademocracia. Es decir, una democracia es una democracia que se viste, o sea, una dictadura que se viste de democracia nos hace creer que es una democracia, se llama democracia, pero cuando te faltan las libertades públicas y los derechos fundamentales y de esta manera, con la excusa de la fuerza mayor, ¿no? o la salud pública, sin respetar los derechos fundamentales y las libertades públicas, pues estamos en la práctica en una dictadura. Por eso, pues siempre nosotros decimos que tiene que haber un sistema de leyes que garantice la libertad y el progreso. Y este sistema formal de leyes, esta Constitución no garantiza la libertad ni el progreso. Esta Constitución no, o sea que, pero sigue vigente la Constitución. Ahora mismo sigue vigente, pero evidentemente
nos hace pensar a todos en qué sistema político vivimos y en qué régimen vivimos, ¿no? Entonces, cuando Sí, esto es para darnos cuenta un poco de lo todo que el está mundo pasando. piense en qué tipo de régimen vive. Y el decreto ley 21/2020 del 9 de junio, ¿qué pasa con eso? El Real Decreto Ley 2120 de 9 de junio sigue en vigor. O sea, el decreto de estado de alarma no deroga ninguna norma, ¿vale? No Vale, deroga, el decreto o sea, el estado de alarma no deroga ninguna norma. no. Únicamente No. establece una situación nueva y una situación de toque de queda y una situación de restricción de movimiento a partir de un determinado horario y entre comunidades autónomas, y cada comunidad establecerá los términos que entienda que tiene que establecer. Lo cual me parece pues bastante, cuanto menos, preocupante. Vale. Esto a nivel de docente, cuando estamos dando las clases dentro de los colegios, a nivel de profesionales, ¿cambia algo la libertad de la cátedra? No. No, sigue todo igual, ¿verdad? La cátedra, el Tribunal Constitucional lo define como el derecho del docente a impartir los contenidos que están prefijados previamente por la administración, que los contenidos, es decir, la materia que tiene que ser objeto de impartición no puede ser elegida por el docente. Si los planes de estudio establecen que hay que explicar determinada materia, hay que explicarla, pero el cómo lo explique, cómo lo enseña, ahí entra la libertad de cátedra. Y eso no está restringido, ni está suspendido, ni está limitado. Vale. Una pregunta. Un directivo que, o docente que quieren expulsar a algún niño por el tema de mascarillas y todo esto, ¿puede hacerlo durante este estado de alarma? Bueno, en eso no se ve afectado, la potestad de expulsión de un alumno por parte de la dirección o de la jefatura de estudios o de incluso del consejo escolar, ¿no? No es susceptible, no se deja, no está ni limitado, ni amparado, ni está fortalecido, ni está reducido. Es decir, las mismas garantías constitucionales, las mismas garantías jurídicas y la misma protección, tanto como a los directivos como a los menores, susceptible del régimen jurídico, está en vigor. No afecta, no se ve afectado. No afecta. Por lo tanto, o sea, Tienen que cumplirse las mismas garantías. ¿cómo? Perdona. Que tienen que cumplirse las mismas garantías que si estuviéramos en una situación fuera del estado de alarma. Vale. Bueno, hay otra duda, ya saliendo un poco del docente, ¿sí? Que la Constitución, por ejemplo, entiendo que no refleja el estado este de alarma. ¿Esto es correcto? ¿Es así? Bueno, lo hemos dicho al principio de la conversación, es decir, la Constitución prevé que cuando se limitan los derechos fundamentales estemos en un estado de alarma, y cuando se suspenden tenemos que estar ante un estado de excepción. ¿Qué quiero decir? Que el gobierno tiene competencias para decretar el estado de alarma, sin necesidad de más prerrogativas, que el Consejo de Ministros se reúne y durante 15 días decreta el estado de alarma. Por eso solo puede limitar derechos. El estado de excepción tiene que ser aprobado por el Congreso de los Diputados. No tiene el gobierno competencias para dictar el estado de excepción. Como estamos hablando de suspender derechos fundamentales, es el Congreso el que se supone que la Constitución entiende que tiene que representar al pueblo, y como tal, pues se supone que para suspender a nosotros mismos, pues los que son representantes del pueblo, entre comillas, pues son los que tienen
esa potestad de suspender nuestros derechos fundamentales. Aquí es una cuestión jurídica que ¿qué entendemos por limitar y qué entendemos por suspender? Vale. ¿Qué entendemos por limitar? Limitar es que tú no puedes hacer tal cosa o tal otra. ¿Qué entendemos por suspender? Suspender es que yo no puedo hacer nada más esto y esto. Eso es lo que jurídicamente entendemos la diferencia entre limitar y suspender. Si el decreto de estado de alarma dice que yo entre las 12 de la noche o entre las 11 de la noche o entre las 10 y las 6 de la mañana no puedo salir de mi casa solo para ir a comprar medicamentos, para trabajar o para ir de urgencia al médico, que es en esencia, y para volver de esos sitios, me están suspendiendo mis derechos, porque solo puedo hacer cuatro cosas. Entonces eso no es limitar. Limitar es que yo puedo hacerlo todo, no puedo ir a partidos de fútbol, yo no puedo ir a aglomeraciones multitudinarias. Eso es limitar. Y suspender es que tú no puedes hacer nada más que cuatro cosas. No sé si me estoy explicando y se está entendiendo lo que estoy diciendo, para que no entremos en debates jurídicos que al final no llega a ningún sitio. Entonces, están aplicando un estado de alarma encubierto, o sea, un estado de excepción encubierto que le llaman estado de alarma. ¿Vale? Y esa es la verdad, esa es la realidad. Pasó en marzo y está pasando ahora mismo en España. Bueno, ya lo venían anunciando un poco ellos, ¿no? Venían queriendo hacerlo ya con anterioridad. Sí, era ahora. Aparentemente, ¿no? La idea la tenían ya. Era ahora o nunca, Cecil, porque la curva epidemiológica tiende a cero. Es decir, está en 0,86 y 0,76 en Madrid, 0,86 en España. La curva epidemiológica quiere decir que para que se entienda que la epidemia está descontrolada tiene que estar por encima de 1, ¿vale? Ahora mismo en España está 0,86, quiere decir que está por debajo de 1, quiere decir que no existe riesgo epidemiológico, según los científicos. Quiero decir que esos son según los datos de ellos, porque ahora mismo están incluyendo los leves, en esos datos están incluyendo los leves y están incluyendo los que dan positivos pero no tienen síntomas, ¿vale? Entonces, según nuestros datos... Perdona, es que me hace mucha gracia esto. Sí. Claro, porque según los datos que nosotros barajamos no están en 0,86, están por debajo de esa mitad, están 0,40 y tanto. ¿Por qué? Porque la mitad más uno de los que dan positivos en una técnica de investigación que no es diagnóstica, como la técnica PCR, pues tiene como consecuencia que la mitad más uno, según datos del Instituto Carlos III, no desarrollan síntomas. Y si no desarrollan síntomas, quiere decir que están sanos como una pera. Y si están sanos como una pera, quiere decir pues que evidentemente los datos que están utilizando para confinar este país, para hacer cierres parametrales y cierres entre comunidades, pues son datos mentirosos y falsos. Es decir, están utilizando datos mentirosos porque si verdaderamente la mitad más uno no desarrolla síntomas, es que esos datos tienes que excluirlos porque no están generando ningún tipo de riesgo. O si están generando algún tipo de problemas, no es en la sanidad pública, no es en el sistema sanitario, no es... Quiere decirte que es que verdaderamente estás utilizando unos datos que en marzo no utilizabas, estás engordando las cifras porque estás por debajo de 0, por debajo de 1. Entonces, por debajo de 1. El nivel de contagiosidad epidemiológica pues tiende a 0. Y lo saben, por eso lo están haciendo ahora. Porque es ahora... Ellos crean el problema y dicen que tienen la solución cuando es que los datos, váyanse a la Carlos III, al Instituto de Salud Carlos III, váyanse a los datos oficiales del Ministerio. Si es que está todo ahí, está todo. No hay... Sí. Una pregunta. Si, por ejemplo, se saca un decreto que tiene en alguna comunidad autónoma que tienen que poner la vacuna obligatoria en los colegios, ¿esto sería legal o...? No, actualmente no hay cobertura legal para hacer ese tipo de medidas. Vale. No hay cobertura legal, la ley no... Primero que existen tratados internacionales de bioética que protegen la soberanía del ser humano a la hora de decidir sobre su propio cuerpo. Existe legislación nacional que actualmente establece que no sería así. Y bueno, evidentemente, después de lo que estamos analizando, ¿no? En cuanto a las herramientas constitucionales, podemos esperar cualquier cosa de esta gente.
Vale. Y una cosa, nosotros como, no como docentes ya, sino como personas que estamos viviendo en este país, eh, podemos presentar un recurso de amparo. ¿Qué es esto? ¿Se puede hacer? ¿Cómo se podría hacer? Claro, ante la vulneración concreta de los derechos fundamentales, puede ser susceptible de recurso. Y si deniegan la tramitación en los tribunales españoles, hay que recurrir a los tribunales europeos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No hay más camino que si en España nos cierran las puertas a la vía jurisdiccional, agotar la vía interna y tirar para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero sí, se puede hacer, claro. Sería una buena opción. Sí. Y esto, entiendo, pregunto, ¿no? El recurso de amparo sería, o sea, ¿podría ayudar a anular este estado de alarma o Claro, simplemente claro, es decir, claro, podría contribuir a que se decrete como inconstitucional, ¿no? Entonces, no es fácil porque te restringen mucho, ¿no? Te restringen mucho, pero se puede hacer, se puede hacer. Vale. ¿Crees que sería una buena opción para que el pueblo comience a hacer esto, además de lo que están organizando de salidas por la Sí, libertad sí, y sí. caminatas por la Sí. libertad? Esto es un problema con los políticos, es un problema con la partidocracia, que está toda, que nos ha vendido y hay que analizar que es un problema que no solo se va a resolver en los juzgados, ¿vale? Entonces es un problema que invita a la movilización de los ciudadanos españoles, de la gente de la calle, de la gente normal y corriente, porque esta partidocracia corrompida y vendida nos ha vendido y está haciendo política en contra nuestra. Dice que lo hace por nosotros. Esto es como el despotismo ilustrado, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Pues esto es Sí. peor. Esto es todo en contra del pueblo y sin el pueblo. Entonces, esto hay que tomar conciencia de ello. Tomar conciencia de ello y hay que pasar a la acción. A la acción no significa, yo no estoy invitando a la desobediencia civil, nunca he invitado a la desobediencia civil, sino que utilizar la fuerza de la situación a nuestro favor y utilizar los resquicios legales que hay de cara a exigir lo que nos corresponde. La libertad no nos la van a regalar, hay que conquistarla. Y nuestros derechos hay que conquistarlos. Entonces, si se nos puede arrebatar los derechos con tanta facilidad que nunca fueron nuestros. Por eso es imprescindible que como ciudadanos, como gente, como movimiento civil, como ciudadanía, nos organicemos y pasemos a la acción. Es imprescindible. Es imprescindible. Una pregunta más. Y este recurso de amparo, ¿cómo este documento o entiendo que es un escrito, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cada persona debería hacerlo solo? ¿Hay una manera de hacer este recurso de amparo? Bueno, nosotros desde Olex Abogados, ¿vale? Desde Olex Abogados hay varias plataformas que se han puesto en contacto con nosotros y vamos a hacer ese camino de interponer entre todos lo que es el recurso de amparo y vamos como profesionales de derecho, vamos a interponer lo que es la impugnación del decreto de esta alarma, lo que es ante el Supremo, después vamos a ir al Constitucional y vamos a ir por dos vías, por la impugnación de la norma y por la vulneración de derechos fundamentales. Entonces, vamos a hacerlo entre todos y vamos a sufragarlo entre todos porque esto es un camino que hay que dedicar muchas horas y hay que pagar a procuradores para ir al Supremo, al Constitucional, después al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y hay que hacerlo por doble vía, es decir, por la vulneración de derechos fundamentales y por la impugnación de la norma. ¿Vale? Doble vía, además de todos los sitios donde hay que ir, ¿no? Sí, doble vía, efectivamente, hay que recurrir por doble vía. Entonces, ¿por qué? Para tener doble oportunidad. Entonces, desde Olex Abogados vamos a organizar esta iniciativa ciudadana para, como despacho, pues representar al mayor número de personas que quieran
quieran formar parte de estas impugnaciones colectivas, y animo a todo aquel que quiera participar y ayudar a sufragar estos gastos, pues que aporten lo que puedan y que sean parte del procedimiento, ¿vale? Vale, ¿dónde entramos? ¿Entramos directamente en tu página web? A olexabogados.es, ¿vale? Pondremos una pestaña para contribuir, que puede ser a través de PayPal o a través de transferencia, para ayudar a sufragar los gastos judiciales que va a generar estas iniciativas, y cuanto más seamos, pues más económico sale para todos. O sea que... Vale, pero además de esto, ¿necesitas que cada persona te envíe algún documento firmado o algo por el estilo? Claro, ya lo prepararemos cuando se ponga en contacto con nosotros, ya le contestaremos nosotros y le prepararemos para que nos den facultades, y junto conmigo, pues yo lo voy a presentar a título personal como abogado, pues que para representarlo, pues ya les diremos cómo tienen que hacerlo para presentarlo junto con nosotros, ¿entiendes? Entonces, cuanto más seamos, pues más fuerza vamos a hacer ante los tribunales. Vale, perfecto. Pues entonces, para esto, para poder ayudar a quien quiera trabajar por la libertad del pueblo, quien quiera ayudar en algo, pues que vaya directamente a tu página web, olexabogados.es, exactamente. Y a partir de ahí, pues que cada uno colabore en lo que pueda y como pueda. Eso y tirar hacia adelante todos. Esta es otra manera a mi modo de ver, de buscar la libertad de cada una de las personitas de este país. Sergio, en este momento no tengo más preguntas para hacerte. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Me has contestado a nivel docente y a nivel general. Gracias por todo lo que estáis haciendo, y gracias por estar a cada momento. Gracias a ti y gracias a los docentes, porque tenéis un papel muy importante en nuestra sociedad, y vuestra humanidad, vuestro sentido común, vuestro respeto por la libertad y vuestra lucha por la libertad y por nuestra forma de vida, por defender nuestra forma de vida, es clave para las generaciones venideras. Y sin ser capaces de inculcarle a vuestros alumnos el amor por la libertad, conquistar la libertad individual y colectiva, es clave. Y siempre que me llaméis, pues aquí estaremos. Cecilia, muchas gracias por todo. Gracias a ti. Un abrazo.